¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué pasará entre Eda y Serkan? ¿Quién ganará el concurso de la escuela de Kiraz y Kan? Todo y más ahora en este video. Si quieres que Kiraz tenga un hermano antes de continuar con nuestro video, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. La grandeza del amor entre ellos les impide separarse el uno del otro. A pesar de los esfuerzos de Eda por mantenerse alejada, su corazón no se lo permite. La ira de Eda es cuando Serkan prefiere su trabajo y quiere irse a pesar de que lo ama mucho. De hecho, Serkan le dijo a Eda que hizo todo esto debido a la enfermedad que tenía en ese momento. Sin embargo, Eda no puede digerir un amor tan grande que termina con un pensamiento unilateral. Sí, Serkan puede haber pensado en Eda aquí, pero Eda ahora está tratando de actuar con su lógica porque no le importa lo que piense Eda. Pero el amor no escucha la lógica, ¿verdad? Por eso, cuando se acercan a los esfuerzos de Serkan, Eda encuentra la paz con Serkan. Serkan no quiere volver a perder a Eda porque es consciente de las cosas que ha hecho en su tiempo. Está tratando de hacer todo lo que puede en él. Por supuesto, no debemos olvidar la ayuda de Kiraz aquí. Las preguntas que hace y las cosas que quiere siempre son buenas para su padre, Serkan Bolat. Eda, en cambio, parece aceptarlo todo por su hija, pero de hecho vive esta felicidad desde dentro. Mientras Serkan y Eda intentan hacer planes para la escuela de Kiraz, de repente encuentran a P. R. L y Engin frente a ellos. Tanto es así que ambas parejas quieren enviar a sus hijos al mismo colegio. Sin embargo, cuando el cupo es un niño, planean una divertida carrera entre ellos. La directora pone a prueba a ambas parejas. El objetivo será que pareja se conozca bien. De hecho, si lo miras, Eda y Serkan parecerán un paso por delante aquí. Pero en este momento, su enojo mutuo es su mayor obstáculo. Debido a que quieren responder a las preguntas de manera lógica, no tendrán mucho éxito. Pero cuando se trata de danza y armonía, el amor apasionado del corazón nos llevará un paso adelante. Veremos juntos cómo terminará esta dulce y entretenida competencia el miércoles 28 de julio, después de la pausa de una semana de vacaciones. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aunque fue difícil después de la decisión del juez de quedarse solo, decidieron que Serkan debería quedarse en la casa de Eda. Cuando Engin y P. R. L hablaron de lo afortunados que fueron de cuando llegaron a su casa, su conversación se interrumpió cuando Kan quería a Kiraz. Mientras Eda hablaba en secreto con P. R. L. Serkan, Engin y Kiraz hablaban con Kan. Eda estaba obligando a Serkan a cocinar y comer alimentos poco saludables para acosarlo. Mientras Burak está sentado en la playa en estado de ebriedad, Melo se acerca a él. Cuando Burak besa a Melo bajo la influencia de la borrachera, Melo quiere besar a Burak, a quien ya le gusta, de una vez. Pero Burak se queda atrapado en los brazos de Melo. Serkan y Eda depositan a Kiraz juntos y se exponen a las preguntas de Kiraz una tras otra. Eda está enojada con Serkan por la idea de quedarse en la misma habitación y le muestra a Serkan el colchón del piso. Duermen discutiendo toda la noche, y cuando Serkan y Eda se despiertan por la mañana, Eda sale del infierno. La excusa de Serkan es que vino a Eda porque no podía dormir por el frío. Kiraz estropeó la cocina para preparar el desayuno para sus padres. Al ver esto, Eda y Serkan se sorprenden mucho y tratan de divertirse con Kiraz. Luego, por un lado, la dama Aidan, por otro lado, la dama Ifer viene e intenta adoptar a Kiraz. Después de que Melo Burak lo besó, se elevó en el aire. Pero Burak, lamentablemente, no recuerda nada de ese momento. Eda se enoja mucho cuando Denizan M dice que ha rechazado a quienes quieren entrevistar a Eda. Cuando Kerem le dice que más está delante de la dama Deniz, la dama Deniz despide a Kerem. Si Eda se niega a despedir a Kerem, ella dice que irá con él. Enojado, llega a Serkan y le dice que Deniz lo está haciendo enojar. Mientras que Aidan quiere criar a Kiraz como ella quiere, Aifer hace lo mismo. Sin embargo, dado que Kiraz ha crecido con Aifer hasta ahora, está más inclinada a lo que quiere. Cuando Serkan y Eda regresan a su casa, ven que Aifer y Aidan están peleando por Kiraz y se enojan mucho. Serkan los aleja a ambos de ahí. Justo cuando Melo y Burak están a punto de hablar, llega el masajista y mezcla las cosas. Aidan no se quedó inactivo, esta vez la escuela se hizo cargo de Kiraz e intentan decidir esto con Aifer. Serkan trasladó su negocio a la casa de Eda además de mudarse él mismo. A Eda le molesta que Serkan haga esto y quiere enviarlo fuera de la casa lo antes posible. Mientras Melo intente reaccionar ante Serkan debido al llenado de Eda, Serkan se da cuenta de que Eda lo llenó así. Serkan le pide a Melo que tome el café que le hizo a Eda.
Si la taza en la que pone el café la bebe un amante, se pone roja. Por eso Eda hace que Melo se beba el café, aunque Melo se resiste, tiene que beberlo, pero la taza se vuelve roja. Porque Melo también se enamoró de Burak. ¿R? Él sospecha que Enki lo está engañando y trata de entender cómo Erdem engañó a Leyla. Intenta establecer un vínculo entre ella y Engin. Cuando Serkan llevó a Kiraz a la cama, Eda le dijo a Melo que le gustaba estar con él. Mientras tanto, Serkan lo escuchaba detrás de él y Eda perdió la apuesta. Por lo tanto, Serkan tuvo la oportunidad de quedarse con él 2 semanas más. Burak intenta hablar con Melo nuevamente y mientras espera que Melo declare su amor, Burak se disculpa por retrasar su aumento de salario. Eda engañó a Serkan y lo echó de su habitación y lo hizo pasar toda la noche ahí. Serkan se resfrió por la mañana y él y Eda discuten sobre dónde cuidar a Kiraz esta vez. Serkan lleva a Kiraz a su lugar de trabajo y le pide a Kiraz que esté con ellos mientras trabajan. ¿R? Electomacan invita a Engin a trabajar, pero Engin no quiere venir a trabajar. Esto crea una nueva duda para ¿R? Serkan organiza un patio de recreo y un cuidador para los niños en lugar de trabajar. Eda está muy feliz de ver esto. Ayfer y Kemal se encuentran y hablan sobre el pasado, y Ayfer se siente muy avergonzada cuando ella dice que estuvieron juntos con Kemal mientras estaban borrachos. Eda llama a Kerem a la empresa y le pide que se adapte a la empresa. Melo quiere hablar con Burak donde lo atrapó, y Burak le dice que respetará cualquier cosa sobre Eda. Melo se enoja mucho y deja la mesa. Si bien Serkan planea ir a Italia con Kiraz y Eda lo aprueba. Al mismo tiempo, está dibujando la casa donde él y Eda vivirán, y le pregunta a Eda sobre algunas características. En ese momento, Denizhan llega a la oficina y Serkan se esconde de ella y le pide a Eda que la distraiga. Eda y Serkan, que intentan escapar de Deniz de vez en cuando, están atrapados en la habitación secreta de Serkan. Cuando salió de la habitación solo porque se había ido, fueron atrapados por Deniz. La señora Deniz se disculpa con Eda y le pide que regrese al hotel. Al ver a Melo triste, Aidan y Saifi se acercan a él y le preguntan por qué está molesto. En Melo, les abre su corazón y les comparte su tristeza. ¿R? Él nos suelta el control y esta vez llama a Engin a través de una videollamada. Salir con trajes anchos hace que ¿R? Él se sienta aún más incómodo. Le preguntaron a Kiraz y Erdem cuál era el sabor del pastel en sus manos. Erdem envió el pastel, que tenía sabor a chocolate y fresa, diciendo que era solo chocolate. Vinieron a Melo a Ayfer y le dijeron que no quería estar más aquí y le dijeron a Burak que querían trabajar en otro café. Vino a ¿R? Él compartió sus dudas sobre Engin. Engin, por otro lado, compartió con Serkan que había comenzado un nuevo negocio de catering pero que no sabía cómo compartirlo con ¿R? Cuando Burak llamó a Eda y le dijo que Melo y la señora Ayfer querían dejar su trabajo, Eda se quedó sin aliento junto a Melo. Mientras Eda intentaba averiguar qué estaba pasando, Melo le contó todo lo que había sucedido. Serkan había preparado sus platos favoritos para Eda y lo estaba esperando. Cuando supieron que Eda estaba con Melo, no con Burak, tuvieron una agradable comida juntos. Como todas las noches, Serkan estaba tratando de dormir junto a Eda esta noche. El pedagogo responsabilizado por el tribunal animó a todos a unirse y ser honestos. Saifi confesó su relación con Aidan y Kemal. Serkan le dijo a Burak que no la amaba y, a cambio, dijo que tampoco la amaba. En ese momento, Kiraz compartió el pastel que le pidió a Erdem con Cam y se lo comió, y ella se enfermó por su alergia a las fresas. Todos estaban muy asustados y Eda y Serkan entraron al lado de Kiraz con el permiso del médico. Mientras tanto, Aidan se sorprendió cuando Kemal, quien tenía la noticia, llegó al hospital y dijo que había experimentado tal cosa cuando era pequeño. Porque esa noche no recordaba, la fecha del nacimiento de Serkan coincidió con la noche que estuvieron juntos. Tan pronto como Kiraz recuperó la conciencia, estaba muy feliz de ver a sus padres a su lado y llamó al padre de Serkan por primera vez. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.